Durante más de 76 años, el territorio palestino sufre ataques y crímenes de lesa humanidad por parte del régimen sionista de Israel. Desde la resolución de las Naciones Unidas en 1947, al establecerse dos estados, uno judío y el otro árabe, fallo que hasta la actualidad ha sido violentado por la ocupación y el genocidio de Israel. El panorama poco alentador del conflicto entre Palestina e Israel se intensificó contra el pueblo palestino desde octubre de 2023 hasta la actualidad. Las posiciones de la comunidad internacional, las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia no inciden frente a las acciones de Israel hacia la población indefensa palestina. En un contexto donde las fuerzas israelíes bombardean específicamente zonas civiles, hospitales, centros médicos, colegios y refugios con el fin de exterminar a la ciudadanía palestina, incluyendo mujeres e infantes inocentes. Cientos de miles de civiles huyen a diario de la muerte tras los indiscriminados bombardeos del ejército sionista israelí. De acuerdo a datos de la UNICEF, el bloqueo de ayuda humanitaria en Palestina afecta principalmente a más de 1 millón de menores, táctica usada como arma de guerra para exterminar a una población, según la ONU. La actualidad de Palestina sigue siendo compleja ante un escenario en donde el sionismo israelí no ha respetado los acuerdos de alto el fuego y sigue bombardeando zonas civiles. Desde 2023, el régimen de Israel viene ocupando a sangre y fuego el territorio palestino al poner en marcha una limpieza étnica brutal denunciada así por la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, la comunidad internacional ha alzado su voz y ha condenado reiteradamente las acciones israelíes sin repercusión alguna en contra de los perpetradores de este sufrimiento humano que lleva casi 80 años de existencia. Pese a los llamados al cese de la violencia, a la protección de los civiles y al respeto del derecho internacional humanitario, el ciclo de confrontación israelí y desplazamiento ha persistido, intensificándose actualmente. Desde hace más de 7 décadas, el pueblo palestino enfrenta una situación prolongada de resistencia en medio del conflicto con Israel. Esta tensión se agravó en octubre de 2023, luego que el sionismo israelí le declarara la guerra a Palestina en la Franja de Gaza tras un ataque armado en territorios ocupados. Según organismos internacionales, más de 52.000 personas han perdido la vida y cientos de miles han sido desplazadas en medio de ataques a zonas habitadas, hospitales y campos de refugiados. A finales de 2023, las órdenes de evacuación masiva emitidas por fuerzas israelíes agudizaron la crisis humanitaria, lo que produjo el desplazamiento interno de más de 1,7 millones de personas, de acuerdo con la ACNUR. A inicios de 2024, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó a sus tropas preparar una operación contra la ciudad fronteriza de Rafah, limítrofe con Egipto, luego de rechazar un alto al fuego propuesto por los mediadores en el conflicto, intensificando los bombardeos y el asedio, como también la crisis humanitaria en esa zona. Dijeron que Rafah es el lugar más seguro. Han Yunis está reducido a escombros. Incluso si alguien quiere comprobarlo desde la distancia, el avión de combate los apunta. Dijeron que Rafah estaba a salvo, así que vinimos aquí. ¿Qué más podría? Nos han traído aquí y ahora están bombardeando Rafah. ¿A dónde podemos ir? Solo existe el mar. ¿Nos dejarán solos en el mar? El violento accionar israelí agudizó la crisis humanitaria entre los gazatíes, que ha dejado una hambruna desgarradora. El subdirector de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, Abdul Hakim Al-Waer, la catalogó como la más aguda desde la Segunda Guerra Mundial. Según el funcionario, más del 70% de los cultivos fueron destruidos en los bombardeos y se presentó escasez de ganado y peces en la región. A su vez, el desplazamiento forzoso le impidió a cientos de civiles producir su propia comida, aumentando así la inseguridad alimentaria. La ofensiva terrestre de Israel en Gaza aumentó en letalidad y provocó un mayor número de desplazados en la región, cifra que se volvió compleja de manejar por las organizaciones internacionales que acogen a las víctimas de los combates. En Deir al-Balah la gente vive hacinada. Hay demasiada gente, no hay espacios vacíos.
Quienes pueden alojarse en casas conviven con unas 10 familias desplazadas. Yo vivía con mis hijos y mi mujer en una tienda de campaña. Ahora tengo a 5 o 6 familias en la tienda conmigo. Hay mucha gente. Nuestro sufrimiento es continuo. Estamos cansados de trasladarnos de un lugar a otro. Y esos lugares no están cerca unos de otros, por lo que necesitamos transporte. Estamos exhaustos. ¿Hasta cuánto seguiremos en esta situación? Para julio de 2024, las cifras mostraron lo alarmante que se volvió la situación de los palestinos ante los bombardeos israelíes. Según la ONU, un aproximado de 1,9 millones de personas en Gaza se desplazaron, incluyéndose en la cifra a personas que huyeron de refugios hasta 10 veces en este corto periodo de tiempo. Las víctimas de los ataques abarrotaron los centros de salud en Gaza, imposibilitando al sector abordar a todos los heridos ante la escasez de medicamentos y de personal, obligando a los que trabajan en el área a curar a los pacientes en condiciones traumáticas, insalubres e indignas, sin servicios básicos. La escasez de efectivo, conexión a Internet y desigualdad a dispositivos electrónicos empeoró las condiciones de los desplazados, al no tener forma de comunicarse o de adquirir productos de primera necesidad que ya de por sí eran escasos. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud palestino, entre el 7 de octubre de 2023 y julio de 2024, al menos 38.193 personas perdieron la vida y 87.903 resultaron heridas. A estas se suman las bajas entre el personal humanitario, particularmente trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, cuya labor se ha visto seriamente afectada por la inseguridad en el terreno. Además, 197 trabajadores humanitarios han fallecido en el ejercicio de sus funciones y se han registrado 453 incidentes que afectaron directamente instalaciones humanitarias y al personal presente en ellas, con un saldo total de 524 personas muertas y 1.606 heridas. Un informe publicado a finales de 2024 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas documentó un patrón preocupante en los ataques israelíes contra instalaciones médicas en la Franja de Gaza, señalando el deterioro del sistema de salud y la restricción del acceso a atención médica para la población civil. Según el documento, entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024, se registraron al menos 136 ataques contra 27 hospitales y otras 12 instalaciones médicas, provocando daños considerables a estas infraestructuras, además de advertir sobre posibles violaciones graves al derecho internacional humanitario, incluyendo indicios de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los recientes ataques israelíes a zonas que funcionaban como refugios han coincidido con una campaña de desacreditación dirigida contra la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Diversas denuncias señalan que esta campaña buscó afectar la reputación de la organización y poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores en el terreno al vincularla, sin pruebas concluyentes, con presuntas irregularidades. Como consecuencia de esta controversia, 16 países donantes suspendieron temporalmente la financiación a la entidad internacional, lo que generó un déficit estimado en $438 millones, afectando gravemente la capacidad operativa de la agencia en medio de una crisis humanitaria urgente. Los desplazamientos de miles de palestinos reflejaron lo crudo del contexto por el que Israel los obliga a pasar, ver de cerca a la muerte y pasar por tristes momentos al perder parte de sus familiares a causa de bombardeos contra inocentes. A medianoche no hacíamos más que gritar. No sabíamos quién había muerto o sobrevivido. Por la mañana nos dijeron que no podíamos despedirnos de nuestros seres queridos porque sus cuerpos estaban en un estado terrible. No pude despedirme de mi hermana ni de sus hijos. Los enterramos a todos, 11 niños, 5 mujeres y los hombres. La pérdida de mi hermana y toda su familia me ha afectado profundamente. Perdí a mi hermano y a sus hijas cuando bombardearon su tienda de campaña cerca de los almacenes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Los mataron a todos. Su hijo resultó herido por la metralla. Enterré a mi hermano en Rafah y ese mismo día huí con mi familia. Ante las injusticias cometidas por el ejército de Israel, la cumbre de Riad en Arabia Saudita, donde participaron más de 50 países árabes e islámicos, dio paso para que Palestina alzara su voz y mostrara su descontento ante las agresiones israelíes en la Franja de Gaza. Llamamos a los países del mundo a que revisen sus relaciones con el Estado ocupante y no normalicen sus relaciones con Israel, ya que no respeta el derecho internacional y comete genocidio y ataca a la agencia UNRWA en Palestina. El alto comisionado para los refugiados aseguró que 2,2 millones de desplazados, casi 90% de los ciudadanos palestinos, viven con trauma y en condiciones deplorables, donde la seguridad y el acceso a recursos fundamentales para la supervivencia son escasos o inexistentes por causa de la ofensiva israelí. Fuimos desplazados por los bombardeos. Había masacres en todas partes. Salíamos de un lugar hundido por la tragedia para llegar a otro bombardeo. Cada lugar al que huíamos se convertía en otro escenario de devastación. Israel cerró el 2024 bombardeando a la población palestina de forma despiadada y sin remordimiento, atacando la ciudad de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Los ataques, que ya de por sí son impactantes, fueron acompañados con la amenaza de aumentar su intensidad si no se respetaban los intereses israelíes. Estábamos durmiendo hacia las 2:30 de la madrugada, cuando los muros cayeron sobre nosotros al apuntar a la casa contigua a la mía. Y los muros se derrumbaron sobre nosotros. Nos sacaron a mí y a mis hijos de entre los escombros que caían sobre nosotros. En lo que va de 2025 no se ofrece aún un panorama claro para el futuro del pueblo palestino en medio de un conflicto que continúa escalando y afectando gravemente a la población civil. La negativa de Israel a cesar sus operaciones militares ha generado preocupación internacional. Pese al número de personas desplazadas que han debido abandonar sus hogares, hoy convertidos en zonas de enfrentamiento. Por ello, la comunidad internacional insiste en la necesidad de alcanzar una solución pacífica y duradera que garantice el respeto a los derechos humanos, el fin del sufrimiento civil y el retorno a un diálogo que priorice la vida y la dignidad de ambos pueblos. El pueblo palestino sobrelleva una cruda y desgarradora realidad. La pérdida de más de 52.000 vidas inocentes a causa del genocidio israelí en la Franja de Gaza. Los constantes bombardeos en zonas sensibles, como hospitales, escuelas e incluso refugios, han sido condenados por la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Los informes y las imágenes provenientes del territorio palestino resultan estremecedoras. Rostros infantiles marcados por el miedo y el dolor, madres que lloran la pérdida de sus hijos, hogares reducidos a escombros y tácticas dirigidas a destruir la identidad y entereza de un pueblo mediante el bloqueo de ayuda humanitaria utilizada como arma de guerra según la Corte Internacional. Este escenario sombrío ha convertido el día a día de los palestinos en un ejercicio constante de supervivencia, obligados a enfrentarse a la muerte bajo las bombas israelíes. La situación del pueblo palestino en lo que va de 2025 sigue siendo turbulenta. En enero, Palestina e Israel acordaron un alto el fuego que infructuosamente no cumplió Israel al ejecutar ataques y dejando un saldo de más de 400 muertos, además de 560 heridos, entre ellos mujeres y niños. Los ataques israelíes traspasaron la Franja de Gaza y se presentaron en Cisjordania, preocupando a la población de la zona por el saldo de fallecidos que han dejado las ofensivas sionistas, creando incertidumbre en la población. La expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada sigue generando preocupación internacional. Se estima que más de 737.000 nuevos colonos se han establecido en este territorio invadido, junto con la demolición de al menos 1.700 estructuras palestinas y numerosos desalojos forzosos.
La violencia también ha aumentado en la región. Operativos en zonas cercanas a campos de refugiados han dejado más de 100 personas fallecidas, incluidos 8 menores y cientos de heridos. La comunidad internacional insiste en la necesidad de proteger a la población civil y respetar el derecho internacional. Third, settler violence continues at alarmingly high levels in a climate of impunity, with the entire Palestinian communities facing repeated assaults and destruction, sometimes abetted by Israeli soldiers. En la Franja de Gaza, la crisis humanitaria empeora, sobre todo con la nueva táctica de guerra utilizada por Israel desde inicios de marzo. Israel impidió el paso de la ayuda humanitaria destinada al pueblo palestino, aumentando la inseguridad alimentaria en la región. Más de 2 millones de gazatíes en la actualidad se encuentran en estado crítico de hambruna, según la ONU. Aunado a esta táctica como arma de guerra, el 9 de marzo se cortó el suministro total de energía eléctrica en el territorio y el ejército sionista amenazó con el servicio de agua como el siguiente en la lista, hechos que impactaron a la comunidad internacional por su crueldad y actuar sin piedad alguna. I am alarmed by statements by Israeli government officials about the use of humanitarian aid as a tool for military pressure. Reality today is a declared punitive siege by Israel over Gaza to deprive 2 million Palestinians, half of them children, of food and water and medicine and electricity, and all other essentials of life while they endure unbearable, inhumane conditions. Desde el incumplimiento del alto el fuego, UNICEF registró 322 infantes muertos y 609 heridos, retomándose el ciclo mortal donde predomina el hambre, la muerte y la destrucción de hospitales, centros médicos y refugios. La destrucción de hospitales en toda Gaza va más allá de privar a los palestinos de su derecho a acceder a atención sanitaria adecuada. Atacar de manera intencionada hospitales y lugares donde se atiende a los enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares, es un crimen de guerra. This just has to stop. Any right-thinking human being will stand up and say this just must stop. And as a doctor, as a physician, as someone watching, more than 1,000 children without limbs, thousands of children with spinal cord injuries and severe head injuries from which they'll never recover, thousands and thousands of children with severe psychological distress that they may never recover from. We are watching this unfold before our very eyes, and we're not doing anything about it. El bloqueo de ayuda humanitaria ha preocupado a expertos y organizaciones por cómo afectaría a la población palestina, en especial al sector más vulnerable de todos, los niños. De acuerdo a la UNICEF, más de 1 millón de menores de edad están en riesgo de desnutrición por el bloqueo. We are breaking the bodies and the minds of the children of Gaza. We are starving the children of Gaza. Because if we don't do something about it, we are complicit in what is happening before our very eyes. We are complicit. We are causing this. You, us, and everyone who does nothing about it. It's horrific. And the children of Gaza should not have to pay the price, as all children have done in the past, for the sins of anyone around them. El representante palestino ante la Corte Internacional de Justicia, Amari Hassi, aseguró en la audiencia realizada por este organismo en La Haya que Israel utiliza el bloqueo de ayuda humanitaria como un arma de guerra, imposibilitando el paso de suministros esenciales para la supervivencia de la población civil afectada. Estos son los hechos. La hambruna está aquí. La ayuda humanitaria se está utilizando como arma de guerra. Todas las panaderías de Gaza que reciben ayuda de la ONU se han visto obligadas a cerrar sus puertas. 9 de cada 10 palestinos no tienen acceso al agua potable. Las instalaciones de almacenamiento de la ONU y otras agencias internacionales están vacías. Durante un encuentro en El Cairo, los mandatarios de Francia, Egipto y Jordania expresaron su rechazo a los desplazamientos forzados de palestinos producto de los atroces ataques del ejército israelí. Los jefes de Estado instaron a un alto el fuego inmediato para terminar con la muerte y destrucción del pueblo palestino.
Francia también se une a Egipto en un punto importante y quiero repetirlo aquí con fuerza. Nos oponemos firmemente a los desplazamientos de poblaciones y a cualquier anexión de Gaza, así como de Cisjordania. Sería una violación del derecho internacional, una amenaza grave para la seguridad de toda la región, incluida la de Israel. El bloqueo criminal de la ayuda humanitaria ha provocado que los suministros, que ya de por sí eran escasos, disminuyeran considerablemente y preocuparan a los trabajadores humanitarios sobre el porvenir de los miles de desplazados quienes huyen por las bombas de Israel. Nuestras reservas restantes se destinaron a los comedores sociales, que siguen atendiendo a las personas necesitadas, pero se espera que también se agoten para finales de mes. Lamentablemente, esto solo cubre el 25% de las necesidades alimentarias totales de la población. The humanitarian situation throughout the Gaza Strip has gone from bad to worse to beyond imagination. There is no shortage of bombs falling on Gaza. But there is an imposed shortage of everything else. Starvation as a weapon of war against an entire civilian population that is still being bombarded relentlessly. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, más de 280.000 personas han sido desplazadas en las últimas 2 semanas de marzo de 2025, incluidas unas 100.000 en la ciudad fronteriza de Rafah. A su vez, informó que entre el 18 de marzo y el 9 de abril de 2025 se produjeron 224 bombardeos israelíes contra edificios residenciales y tiendas de refugiados. Resaltó que solo 36 ataques han sido documentados por fuentes oficiales y entre las víctimas registradas predominan mujeres e infantes. Para finales de abril, el Ministerio de Educación y Educación Superior de Gaza informó que en la Franja de Gaza han sido asesinados 14.649 estudiantes palestinos y 23.936 resultaron heridos. Asimismo, en Cisjordania, las cifras muestran que, por causa de los ataques, 135 estudiantes murieron y 830 resultaron heridos. El 1 de mayo, Defensa Civil de Gaza informó que al menos 29 personas murieron durante la madrugada debido a los intensos bombardeos israelíes que impactaron contra viviendas y campos de refugiados en Khan Yunis. Pese a las declaraciones de algunos jefes de Estado europeos y de Estados Unidos de América en instancias internacionales, estas se contradicen al haber apoyado públicamente las tácticas israelíes si se toma en cuenta la violación a los derechos humanos contra el pueblo palestino. Desde que Israel rompió unilateralmente el cese al fuego el 18 de marzo de 2025, en Gaza los bombardeos y las muertes continúan intensificando la tensión en todo Oriente Medio. Esta espiral de violencia, que por ahora no vislumbra una solución cercana, podría generar aún más sufrimiento humano. La comunidad internacional, por su parte, ha expresado su preocupación y ha condenado diversas acciones del gobierno israelí contra la población palestina, especialmente ante la negativa de acordar un alto al fuego. La Corte Internacional de Justicia ha señalado que el bloqueo de la ayuda humanitaria representa una violación flagrante al derecho internacional y un grave atentado en contra de la población civil refugiada en Gaza. Desde 2023, múltiples organismos y observadores han documentado el impacto devastador de los bombardeos que han dejado a gran parte de la Franja de Gaza en ruinas, elevando las alertas sobre posibles crímenes de guerra y desplazamiento forzado. Este escenario deja una profunda huella en la historia contemporánea, recordándonos el alto costo humanitario de los conflictos prolongados, la urgencia de una solución diplomática y reparadora, así como la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas. Es así como llegamos al final de esta edición. Como siempre, les invitamos a seguir en sintonía de Telesur, a acompañarnos a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a reencontrarnos la próxima semana en una nueva entrega de Entre Fronteras.